Esta mañana, por cierto, seguro vamos a tener que continuar. Y es en parte alguna de las cosas que vamos a hablar cuando nos juntemos en la escuela de alineamiento. Y yo quisiera ir haciendo el camino de modo que nuestro espíritu vaya capturando a lo que el Señor nos va a proponer, porque siempre Dios te propone. Uno es el que finalmente acepta, ¿correcto? Y la aceptación es una aceptación como orábamos, en obediencia. Dice que Cristo se mantuvo obediente, por lo cual Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Abra su Biblia en Hechos capítulo 9 y vamos a leer los primeros versículos y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén y amén. Cuando la Biblia dice que Saulo respiraba aún amenazas, la historia de Pablo es la historia de un perseguidor de la iglesia a uno que finalmente fue perseguido por la iglesia. A Pablo Dios lo primero que le revela a Cristo. Sin saber que él estaba persiguiendo a Cristo, Jesús le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Y una vez que le es revelado Cristo, luego fue enviado a la ciudad, a un grupo de personas que lo iba a acoger, lo iba a recibir, lo iba a atender, y aquellas personas se iban a encargar de perfeccionar todo lo que corresponde al crecimiento espiritual en la vida de Pablo. No se puede conocer la iglesia si primero no es revelado Cristo. No sé si me sigue la idea. Primero se es revelado Cristo, después te es revelada la iglesia. Nadie puede conocer la iglesia si no le es revelado Cristo al interior de esa persona. Y dice que este hombre respiraba amenazas y muerte. Y la definición más cercana a lo que estamos conversando tiene que ver con, para que usted entienda, cuando usted ve los rodeos, no me gustan ese tipo de deporte, pero es un hecho que tú ves cómo ese animal, de una manera salvaje, por cierto, quiere llegar donde ese torero, por venganza, por todo lo que le ha hecho. Hay una amenaza de muerte frente a ese hombre, que es lo que respira ese toro. Dice que en Pablo era tanto la odiosidad que él le tenía a esta gente del camino, que él respiraba amenazas y muerte, porque quería hacerlos desaparecer del camino. Es increíble que Saulo en ese caso, que una vez que es transformado, cambia de Saulo de Tarso al apóstol Pablo,
Y luego escribe, y oraba a mi esposa hace unos minutos, cuando él dice, por amor de vosotros. Dice, aunque yo sea amado menos, yo os voy a amar más. Y aún gastaré lo mío, dice. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Como un hombre que tenía ese nivel de pensamiento, de asesino, puede finalmente convertirse en un padre espiritual, convertirse en una nodriza, como dice la Biblia. ¿Sabes por qué? Por la misma razón que usted ha cambiado. ¿Cuántos han sido cambiados por el Señor? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuántos han sido cambiados por el Señor? Como un perseguidor de la iglesia finalmente es un padre espiritual. Como un perseguidor de la iglesia finalmente es aquella nodriza que tiene el cuidado de estos pequeños discípulos que comienzan a crecer. Y la respuesta es esta: todo lo que yo aprendo en mi espíritu, por favor escriba esto, todo lo que yo aprendo en mi espíritu producirá cambios estructurales en mi vida. Todo lo que yo conecto en mi espíritu, recibo en mi espíritu, aquello va a producir cambios estructurales en nuestra vida. No cambios matices, sino estructurales. Todo lo que recibe mi mente, aquello se va a esfumar en el tiempo. Si usted recepciona un mensaje solamente en su mente, usted puede que esta mañana se vaya de este lugar, como ha ocurrido muchas y muchas mañanas, en este lugar, en otros lugares, en esta congregación o en otras congregaciones, que los cambios son solamente cambios de matices. Es decir, usted puede tener un cambio de una semana, puede tener un cambio de alguna semana, pero usted luego vuelve a lo suyo, porque el tema no es que a usted lo comprenda, no es la información que le llega a su mente, no es el conocimiento que le llega al depósito de la información, es cuando la persona le es revelado en su espíritu Cristo, allí comienza la vida cristiana. Y en muchos de nosotros, por muchos años, lo que teníamos nosotros solamente era información. Lo que teníamos solamente era conocimiento, pero nunca nos fue revelado Cristo en nuestro interior. Y el anhelo de Pablo, ¿cuál era? Que Cristo sea revelado en su vida para que Él sea formado en vosotros. Levanta su mano derecha esta mañana, diga, necesito, dígalo como un clamor en su vida, diga, necesito que Cristo sea formado en mí. Amén. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Dice que iba por el camino. Le aparece el resplandor. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Entra en la ciudad. Levante su mano derecha, diga conmigo, esta mañana voy a entrar en la ciudad. Voy a entrar en la ciudad. Porque en la ciudad, allí, se te dirá lo que debes hacer. Capture por favor esto. Capture esto. Allí se te dirá lo que debes hacer. ¿Podría habérselo dicho él o no? ¿Podría él mismo habérselo dicho? Allí se le apareció, tuvo la experiencia, se lo pudo haber dicho, pero no se lo dijo. Lo envía a un lugar, a una ciudad, a una familia, y le dice, allí se te dirá lo que debes hacer. ¿Y qué hace? Lo remite al cuerpo de Cristo, lo remite a la iglesia, lo remite a un sistema o al cuerpo de Cristo que tiene un sistema incorporado.
que tiene una forma particular de ser. La iglesia es única, la iglesia es particular, la iglesia es singular. La iglesia no fue creada, la iglesia nació. Todo lo que viene de Dios nace. Todo lo que tiene vida nace. Lo que es creado no necesariamente tiene vida. Usted puede tener un reloj de oro, un Rolex, no sé, y le puede valer $10,000. Eso es lo que pesa. Pero si usted siembra un reloj Rolex, a usted, y por más que usted lo riegue, a usted no le va a aparecer un árbol que tenga y cargue Rolex. Usted puede tener una semilla mala, fea, la tira en tierra y naturalmente esa semilla va a dar vida. Escucha esto, iglesia del Señor. La iglesia es única, singular y particular. La iglesia nace en Cristo. La iglesia tiene un hábitat especial. La iglesia se mueve en un ámbito especial, particular. La iglesia tiene códigos. Y cuando Dios dice que nos traslada de un sistema y nos pone en otro sistema, nos traslada de las tinieblas y nos planta en la luz, nos saca del mundo y nos introduce en la iglesia, nos saca de un sistema operativo que es el mundo y nos pone en otro sistema operativo que es la iglesia del Señor. Y lo que hace el Señor con Pablo, le dice: yo te voy a sacar del sistema en el cual tú te encuentras y te voy a sembrar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y allí se te dirá lo que debes hacer. No hay revelación sin iglesia. No hay revelación si usted vive en la periferia de la iglesia. Allí se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuántos necesitan instrucciones este año de parte del Señor? Abraza al que está a tu lado, dile: ya sabes, allí en la ciudad se te dirá lo que debes hacer. Amén. Dios tiene un sistema incorporado, lo dije, el cual se encuentra en la iglesia. El cuerpo de Cristo es un cuerpo multiorgánico, compuesto de muchos miembros. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo dice que nosotros, al ser un cuerpo, fuimos bautizados en un cuerpo, en un espíritu, en una fe, en una esperanza, en un bautismo. Siempre es uno, no son dos, siempre es uno. Es un solo cuerpo que tiene un sistema incorporado, que es hecho, diseñado por Dios y a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos miembros del cuerpo de Cristo hay acá? Levante la mano, a ver. ¿Cuántos creen que son miembros del cuerpo de Cristo? Bien. Cuando hablamos de miembro, hablamos de función. Ayúdenme, por favor. Me voy a encargar que no se quede dormido, por favor. Pero necesito establecer... ¿Me están entendiendo, cierto? Necesito establecer unas bases para que, si establezco eso, me siento satisfecho y puedo decirle que usted se vaya tranquilo esta mañana. Pero hay algo que no puedo dejarlo a media. No voy a terminar el tema, imposible, por la hora. Me hubiese encantado. Pero por lo menos dejar establecido algunas cosas para que usted se vaya tranquila, con una semilla en su espíritu. Le pido que me aguante, por favor, algunos minutos. Levanta su mano derecha, diga: miembro define función. Yo se lo digo ahora: miembro define función. Si usted dice que es miembro de Familia con Propósito, o es miembro de la iglesia Las Calles de Oro, y yo le pregunto: ¿y tú qué haces en la iglesia Las Calles de Oro? Usted me dice: no, yo voy nomás los domingos, y escucho la palabra y me voy. Eso no es ser miembro, eso es ser asistente. Usted asiste a una congregación determinada. Pero yo quiero que esto le llegue y le clave en su espíritu. Miembro, se entiende qué es función. ¿Cuántos tienen ojo acá? ¿Para qué sirve el ojo? ¿Cuál es la función de los ojos? Ver. ¿Cuál es la función de los brazos? ¿Cuál es la función de la nariz? ¿Cuál es la función de los oídos? Miembro supone y define una función.
Por eso que es importante que usted esta mañana, al irse de este lugar, usted tiene que irse que, a ver, si soy miembro del cuerpo de Cristo, tengo que tener una función dentro de ese cuerpo de Cristo. No es que solamente vayamos. Qué bueno tenerle acá esta mañana. Qué bueno que usted es un asistente. Qué bueno que usted ofrenda. Y todo eso es bueno, no está de más. Pero definamos. O sea, alguien alguna vez nos tiene que confrontar en ciertas realidades, ¿correcto? Y que determinemos cuál es nuestra función. La Danielita en unos meses más va a tener un bebé. Allá atrás hay un bebé de Paulina. ¿Qué se supone bebé? El bebé nace. El bebé crece. El bebé necesita nutrientes y finalmente el bebé en algún momento va a tener que funcionar, ¿correcto? En la vida, como cada uno de nosotros. O sea, si tú tienes un bebé que lo estás amamantando hoy en día y ya está creciendo, y muchos de los niños que nosotros vemos acá, los vimos un día, los presentamos en la congregación y hoy día los vemos correr, ¿correcto? Pero mamá, si el mismo bebé tiene 30 años de edad y todavía está en tu casa, no quiere estudiar y no quiere trabajar, ¿hay preocupación o no? Pastor, le presento a mi bebé. No, no es bebé ya. Él ya cumplió la etapa, él nació, él ya tuvo los nutrientes. Necesita funcionalidad hoy en día. Cuando tú estás en la ciudad, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y te vimos nacer, te vimos crecer, los discipulados te entregaron los nutrientes, ¿sabes qué se espera? De manera natural, funcionalidad. Abraza al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, dile, te vamos a enseñar a funcionar, dile, en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Allí, por eso son las escuelas, porque allí se te dirá lo que debes hacer. Al entrar en la ciudad, es decir, a este poder orgánico que es la iglesia del Señor, que tiene un sistema incorporado, que lo tiene el cuerpo de Cristo, cada miembro comienza a funcionar. Cada principio de Dios engendra un método. Los métodos pasan, los métodos son modas, los métodos son como un chicle que tú masticas y a los 10 minutos ya lo botas porque está malo. Pero los principios de Dios nunca cambian. Y el cuerpo de Cristo tiene un método, un sistema incorporado y que tiene como finalidad que en la iglesia local cada miembro pueda cumplir una función. ¿Qué es lo que es sistema? ¿Cómo se define sistema? La palabra sistema se define como cosmos, de ahí viene la palabra mundo. Mundo. El mundo es un sistema. El cosmos, el mundo, tiene un sistema operativo. Y las tinieblas lo sabe hacer muy bien. Entonces, sistema es un conjunto de órganos o elementos que interactúan entre sí para un propósito en común. Miembros, órganos, elementos que interactúan entre sí para un propósito en común. ¿Cuántos de ustedes fueron al colegio, en la básica? ¿A cuánto le enseñaron el sistema respiratorio? ¿Se acuerda del sistema respiratorio? No me acuerdo mucho, pero te decían que el sistema respiratorio tenía la faringe, la laringe, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos, y todo este sistema respiratorio bien articulado interactúan entre sí para un propósito en común. El sistema digestivo, exactamente lo mismo. Todos entrelazados, todos trabajando con un propósito en común. Tú no ves allí al pulmón que se revela con la faringe que se revela contra los bronquiolos. No hay una anarquía en el cuerpo humano. Respetan, son fieles. O sea, porque el sistema así se los permite.
Entonces nosotros tenemos muchas personas dentro de las iglesias que viven en la periferia de la ciudad. Hace muchos años atrás, alguien, que yo creo esto, hizo una estadística y daba a entender como que en Santiago de Chile, yo estaba recién llegando a Santiago, habían alrededor de 2.000 personas que no pertenecían a ninguna congregación, pero sí visitaban todas las congregaciones. ¿Me están escuchando? Había un evento acá, esas 2.000 personas que tampoco se conocen entre ellas, porque era para hacer una mega iglesia con las 2.000 personas nomás. Pero estas personas iban a un evento, Pastor Chaparro, después Salvador Pino Busto, después estaba el Pastor Herrera, y así sucesivamente, Arena de Santiago, Parque O'Higgins, vamos a la vigilia, y no se sometían a nadie. Vivían en la periferia de la ciudad. Miembros que tú les preguntas cuál es su función, no tienen la más mínima idea cuál es su función. Debo decir algo, y no quiero insultar la inteligencia de nadie esta mañana, pero permítame por favor. ¿Cuántos años usted lleva de congregación, de congregarse o de iglesia? ¿Cuántos años se convirtió? La pregunta es leal hacer esta pregunta esta mañana. ¿Cuál es su función? Usted es miembro del cuerpo de Cristo. No me diga protocolo, por favor. ¿Correcto? ¿Cuál es la función que usted tiene dentro del cuerpo de Cristo? La voy a dejar ahí. ¿Qué es lo que es sistema? Cuando el cuerpo o los miembros articulados entre sí, interactúan entre sí con un propósito en común. Por eso que la idea de Dios, una vez que te envía a la ciudad, es incorporarte al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y luego darte dirección con una visión colectiva. No es la visión del pastor Manuel González, no es la visión de la pastora Roxana, es una visión colectiva que tiene que ver con el Señor, donde todos hablemos lo mismo, donde todos sepamos a dónde apuntamos, un propósito en común. Y tú sabes que en un bote, el que no rema, pesa. ¿Sí o no? Diga conmigo, en un bote, el que no rema, pesa. Dile al que está a tu lado, el que no está remando, está pesando. O sea, cuando dice, todos remamos para el mismo lado, ¿sí o no? O sea, pero el que no rema, ¿qué hace? No es que se baje del bote, por favor. No le estamos pidiendo que se baje del bote, sino que tome el remo que a usted le asignaron. Miembro del cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados en un solo bautismo, en un espíritu, en una esperanza, en un amor. Todos los miembros articulados entre sí. Mira, Pablo lo hace de una forma muy sencilla. Dice, oye, si estamos hablando en lengua, ¿qué dice? Todos hablamos en lengua. Cuando hay que cantar, todos cantamos. Si hay que danzar, todos danzamos. Es muy buena esa enseñanza, muy buena esa metáfora, porque si todos están cantando y alguien está bailando, ¿quién está mal? El que baila. Por ejemplo, si todos reman y tú no remas, ¿quién está mal? Si todo el cuerpo está siendo nutrido, articulado, se está desarrollando, estamos comiendo todos los mismos nutrientes, y hay un miembro que está deforme, algo está mal allí. Por eso es que el peligro de la revelación, ¿cuál es? Cuando nos quedamos en la revelación. Voy a volver a repetirlo. El peligro de la revelación es cuando la palabra revelación la comenzamos a manosear. No, se me reveló Cristo. ¿Se te reveló para qué? Si la única vez que a Pablo le es revelado Cristo, ¿qué dice? Vete a la ciudad. Mira, escucha, si te es revelado Cristo, jamás tendrás problema
en irte a la ciudad y que alguien te enseñe. Aunque sea inferior a ti, porque fue inferior a aquel personaje, a Pablo, conociendo todo el conocimiento que Pablo tenía. Pero a veces Dios nos comienza a pulir piedra con piedra. ¿Sí o no? Una piedra va puliendo a la otra piedra. Mira la piedra que tiene a su lado, qué tan pulida está. A veces la hermosura que tiene la persona que está a tu lado es única y exclusivamente por los roces que ha tenido en la vida. La gente quebrada en el reino es la gente más hermosa que hay. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Hay 6 principios que yo tendría que haber desarrollado durante esta jornada y no quiero empezar ninguno, sino dejarlos todos para la semana siguiente. Pero solamente decir lo siguiente. La iglesia, y con esto termino, responde a un sistema. Ese sistema lo tiene incorporado el Señor, que dice, tú vas a la ciudad, allí te dirá lo que debes hacer. Tienes que respetar ese sistema, porque yo he establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que te perfeccionen. Mientras tú pertenezcas a ese sistema, todo va bien. ¿Sabes dónde entramos en crisis? Cuando nos salimos del sistema. ¿Cuántos de ustedes alguna vez hicieron la disciplina para adelgazar? Y algunos se quedaron en el empeño nomás, la verdad. Te dijeron, tú tienes que entrar en este sistema. ¿Me están escuchando? Tú tienes que entrar en este sistema. Tienes que hacer tanto ejercicio, comer tal cosa, dejar de comer tal cosa. Y la gente que adelgazó un día se determinó, se miró al espejo y dijo, esta es la última hamburguesa que me como. ¿Sí o no? O sea, hay un día en que tú dices, esta es la última Coca-Cola que me voy a tomar. Aunque te dure media jornada. Pero la gente que le funcionó, nunca más tomó Coca-Cola. Nunca más comió hamburguesa. Dejó el azúcar. Es decir, fueron respetuosos de un sistema. En la vida en Cristo, cuando dice la Biblia que Jesús se mantuvo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, y en el caminar aparece el diablo y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y usted sabe cuáles son los 3 niveles de la tentación de Cristo. Es porque hay un sistema que siempre te va a querer arrastrar hacia afuera. Tú estás en el sistema que tiene una vida y una naturaleza incorporada, que es la vida y la naturaleza de Dios. Pero el día que tú renuncies o violentes ese sistema, escúchame, nadie en la vida es neutral. Nadie es neutral. Nadie dice, tú puedes determinar, pastor, yo no estoy ni allá ni acá, eso es lo que tú dices, pero si tú no estás en el sistema de Dios, tú estás en el sistema del diablo. Por eso que cuando tú estás en el sistema de Dios, Dios te respalda, mientras tú seas obediente a ese sistema, que tiene nutrientes naturales, no lo hemos inventado nosotros, es la naturaleza y vida. El cuerpo de Cristo tiene la misma naturaleza y vida que tiene la cabeza, que es Cristo. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y cuando yo renuncio a eso, automáticamente yo paso a un sistema que también tiene una vida incorporada, que es la vida de Satanás. Y Jesús le dice a los fariseos, vuestro padre es el diablo. Ustedes no pertenecen al sistema que el Padre ha diseñado para mi vida. Por eso cuando tú le crees al Señor, y le crees al Señor. Cuando yo me convertí a Cristo, hermano, a los 17 años de edad, ¿sabes? Yo me sometí a un sistema, que algunos lo conocen. En esos años no habían taxis, en esos años no habían radiotaxis, no habían Uber.
Y los buses, las micros en Valparaíso, a las 6 de la mañana no había micro por ningún lado. Y yo odiaba ese sistema. ¿Sabe lo que odiaba? Odiaba tener que levantarme el día domingo a las 5 de la mañana porque me esperaban 8 kilómetros de caminata todos los domingos por meses. Así me conoció mi esposa a mí. Donde yo tenía que bajar de Playa Ancha, de allá del tercer sector de Playa Ancha, con 2 o 3 muchachos de mi edad, y bajamos a la Plaza Chauren con el riesgo de que nos asalten cualquier cosa, y caminábamos todo el centro y llegábamos al Cerro Barón y caminábamos a la calle Mitre, y a las 7 de la mañana yo tenía que respetar ese sistema. Odiaba tener que levantarme y después irme a la casa y volver a las 3 de la tarde y después quedarme hasta las 11 de la noche, y a las 11 de la noche, mientras toda la gente se iba de la iglesia, 1000 personas se iban, nosotros los mismos que habíamos llegado a las 7 de la mañana teníamos que acarrear esas bancas antiguas que tenían las iglesias evangélicas antes. Créame, yo odiaba el día domingo. No quería levantarme en las mañanas, no quería ir más a ese discipulado, pero hubo gente que fueron estrellas fugaces que pasaron por mi vida y yo pude capturar la gracia de Dios de ellos. La gracia de Dios de pastora, la gracia de Dios de hombre de Dios. Aprendí de ellos, anoté todas las cosas, las buenas y las malas que ellos tenían. Otros quedaron en mi memoria y quedaron en mi corazón hasta el día de hoy. O sea, no siempre con Dios las cosas van a ser fáciles. Pero cuando tú te incorporas a un sistema, siempre me acuerdo cuando el hermano de la Gerald, ¿cómo se llama? El Caco. ¿Se acuerdan del Caco? ¿Cuántos lo conocieron al Caco como era? No quiero dar detalles, pero lo conocí como era. De los 12 años en el alcohol. Yo lo viví en su momento más difícil, ver a su mamá y ver a su hermana cuando él llegaba, hermano, y era la vergüenza en su hogar porque estábamos con personas y él llegaba y pateaba esa puerta y llegaba a ese lugar y dejaba la inmundicia en la casa. Pero un día él dijo, yo quiero cambiar. Y se internó allá en Paine. Yo lo vi a los 3 meses después, estábamos ya en la Florida, y lo veo llegar y ustedes saben cómo es él. No hay protocolos para el Caco, pasa adelante, puedo estar predicando, me abraza, y si yo no estoy predicando se va. Pero eso no está bien, pero es así él. Y yo le hago una pregunta, ¿sabe? Y nunca me olvidé esa respuesta, porque me ha servido. ¿Sabe lo que? Yo le dije, Caco, ¿y has ido a Rogelio Ugarte, donde tus amigos? Y él me dice, pastor, yo no puedo ir a ese lugar. Y yo le digo, ¿por qué no puedes ir a ese lugar? Y me dice, porque en el sistema en el cual yo estoy incorporado para salir del alcohol, el simple hecho que yo vaya y visite ese lugar, ya para ellos es sinónimo de una recaída. Él no ha recaído. Han pasado años. Pero eso me lo dijo cuando empezó. No puedo visitar ese lugar, no puedo pisar ese lugar, porque ya me salgo del sistema. ¿Cuántos pertenecen al sistema del reino de Dios? No hagan ni tal de salirte de este sistema. Vamos a estar en pie esta mañana.